La bruja de Belle, parte 1. La historia de la llamada bruja de Belle no empieza con una maldición lanzada en mitad de un aquelarre, ni con una figura encapuchada recitando fórmulas en un cementerio. Empieza en una franja de tierra fértil junto al río Red, en Tennessee, con una familia de agricultores que aparentaba llevar una vida ordenada, piadosa y predecible. A comienzos del siglo XIX, la casa de los Belle era una de tantas en la región. Una construcción de madera, techos bajos, muebles toscos pero funcionales, campos de maíz y tabaco alrededor, algunos esclavos trabajando la tierra y un ritmo marcado por las estaciones, los cultos dominicales y las reuniones en la iglesia local. John Bell había logrado una posición respetable. Tenía tierras, tenía ganado, tenía hijos y un lugar en los bancos delanteros del templo. En los registros de la época, poco hay que destaque de la familia antes de los sucesos. No eran una dinastía política ni una anomalía económica. Eran, justamente, lo suficientemente normales como para que cualquier alteración en su rutina resultara evidente para el vecindario. Y eso es lo que hace que la historia llame la atención. El contraste entre la superficie ordenada y lo que empezó a filtrarse por debajo. Los primeros indicios no fueron voces ni apariciones, sino molestias menores, casi fáciles de descartar. John Bell aseguró haber visto un animal que no lograba identificar. Cuerpo de perro, tamaño extraño, movimientos demasiado silenciosos para un animal de granja. Uno de sus hijos dijo haber observado un pájaro desproporcionado, de dimensiones superiores a cualquier ave de presa conocida en la zona, posado unos segundos en una cerca antes de desaparecer sin dejar rastro. Betsy, la hija, habló de una niña desconocida con vestido azul, plantada en medio del sendero que atravesaba el campo, que se esfumó en cuanto ella parpadeó. En otras circunstancias, cada uno de esos episodios habría muerto en la intimidad de la familia, archivado como visión, exageración o simple invento infantil. Pero en un entorno profundamente religioso, donde los sermones advertían sobre la presencia constante del mal en el mundo, cualquier anomalía encontraba enseguida un cajón disponible. Tentación, advertencia, ataque. Con el tiempo, las anécdotas aisladas se vieron desplazadas por un fenómeno que cualquier visitante podía escuchar por sí mismo. Los ruidos en la casa. Las noches en la granja de los Bell empezaron a llenarse de sonidos que no encajaban con el paisaje rural. Golpes secos en las paredes, siempre en secuencias rítmicas, como si alguien llamara desde el exterior sin esperar respuesta. Arañazos lentos, insistentes, cruzando de un extremo a otro bajo el suelo de madera, sin que se encontrara rastro de roedores ni de daños en las tablas. El ruido metálico de lo que muchos describieron como cadenas arrastrándose alrededor de las camas, rodeando los muebles en la oscuridad. John Bell inspeccionó la estructura. Buscó grietas, aflojó tablas, revisó con linterna y con ayuda de vecinos. No encontró nada que justificara la regularidad de los golpes. Los esclavos, acostumbrados a los sonidos de animales nocturnos en el campo, declararon que aquello no se parecía a nada que hubiesen oído antes. Aún así, durante un tiempo, la explicación dominante fue la que más tranquilizaba. La casa es vieja, el viento se cuela, la madera cruje. Lo que la familia no pudo seguir atribuyendo a la madera fue lo que empezó a ocurrir sobre los cuerpos de los niños. En una de las versiones más repetidas, las sábanas de las camas fueron arrancadas de golpe en mitad de la madrugada, sin que ninguna corriente de aire lo explicara. En otras, los niños se despertaban con la sensación de que algo tiraba con fuerza de sus almohadas, solo para ver cómo el objeto se desplazaba solo por el suelo. Pero el detalle que se repite en casi todos los relatos es el mismo. Los golpes. Uno tras otro, los hijos de los Bell empezaron a hablar de bofetadas que no venían de ninguna mano visible. Decían sentir dedos hundiéndose en sus brazos, en sus piernas, pellizcos que dejaban marcas rojas. Betsy relataba tirones de pelo tan violentos que mechones enteros quedaban enredados en sus dedos cuando intentaba defenderse de algo que no veía. A la mañana siguiente, los moretones eran visibles. Esos moretones cambiaron la naturaleza del problema. Un ruido puede ser descartado como un efecto del viento. Un golpe que deja marca, en presencia de testigos, convierte una historia doméstica en un asunto de comunidad. Cuando los Bell empezaron a pedir ayuda, los testigos no tardaron en llegar. Vecinos, amigos y figuras religiosas acudieron a pasar la noche en la casa, tanto por curiosidad como por intención de ofrecer apoyo. Muchos de ellos, en sus propios testimonios posteriores, afirmaron haber escuchado los golpes en las paredes, los arrastres bajo el suelo, y haber presenciado cómo una niña era levantada de la cama por una fuerza invisible o recibía una bofetada que enrojecía su mejilla sin que nadie estuviera a su lado.
En un entorno donde la palabra de un hombre blanco respetado y de un pastor tenía peso casi absoluto, esos relatos no podían desecharse fácilmente. La pregunta dejó de ser si pasaba algo y pasó a ser qué estaba pasando exactamente. La respuesta que comenzó a tomar forma no llegó en forma de investigación silenciosa, sino en forma de voz. Al principio fueron susurros, sonidos guturales sin estructura, el equivalente acústico de una sombra vista de reojo. Luego vinieron palabras aisladas, repetidas, imitaciones torpes de las oraciones pronunciadas por la familia antes de dormir. El punto de ruptura fue cuando la entidad, lo que fuera que estaba utilizando el aire de la casa como vehículo, comenzó a recitar pasajes bíblicos completos, con entonación reconocible, sin errores. Los presentes describieron una voz femenina, áspera, que parecía salir de un punto indeterminado de la habitación. A veces sonaba como si estuviera junto al oído de alguien. Otras, como si hablara desde dentro de las paredes. No había labios, no había garganta. Solo el timbre, las palabras y un detalle que inquietó especialmente a la comunidad. El contenido de lo que decía. En más de una ocasión, la voz reprodujo conversaciones privadas que se habían dado horas antes en casas vecinas. Comentó decisiones del comité de la iglesia, repitió chismes compartidos en voz baja entre mujeres en el patio del templo. Mostró conocer nombres, relaciones, conflictos, detalles que uno esperaría oír en boca del pastor o del comerciante local más informado, pero no en una habitación vacía. Cuando alguien preguntó quién o qué era, la respuesta que quedó fija en la tradición fue breve. Soy Kate. En algunas variantes, la voz amplió la explicación y se presentó como la bruja de Kate Batts, vinculando su identidad a una mujer de la zona con la que John Bell habría mantenido una disputa de tierras. Pero aún sin esa precisión, el hecho es que gran parte de la comunidad empezó a referirse a la entidad como si se tratara de una persona con nombre propio. Dejó de ser un eso y pasó a ser un ella. A partir de ese momento, el fenómeno dejó de ser solo una serie de ruidos inexplicables y agresiones físicas. Se convirtió en un actor social invisible dentro de Red River. Un ente capaz de humillar en público, de revelar secretos, de castigar con golpes cuando lo consideraba oportuno. La atención se centró especialmente en dos miembros de la familia. El propio John Bell y su hija Betsy. John comenzó a mostrar signos de deterioro que no encajaban fácilmente con las enfermedades habituales de la época. Episodios de parálisis parcial en la cara, dificultades para articular palabras, ataques de dolor que lo obligaban a interrumpir su trabajo en el campo. Mientras tanto, la voz, la misma que recitaba versículos y repetía chismes, no ocultaba su intención. Declaraba que quería verlo caer, que quería destruirlo, que no descansaría hasta verlo muerto. Betsy, por su parte, se convirtió en blanco de una violencia que mezclaba lo físico con lo simbólico. Las agresiones sobre su cuerpo se repetían con una insistencia particular cuando era mencionada su vida sentimental. Cuando se anunció su compromiso con un joven de la comunidad, la entidad reaccionó con insultos, burlas y un aumento de los ataques nocturnos. Lo que para cualquier otra familia habría sido un simple anuncio de boda, en la casa de los Bell se transformó en una nueva fuente de presión. Vecinos que antes animaban la unión comenzaron a recelar. ¿Era prudente casarse con alguien que compartía techo con aquello? ¿Qué significaba construir un hogar a partir de un apellido al que, según muchos, una bruja había declarado la guerra? Las noches siguieron acumulando golpes, voces y episodios de humillación pública articulados desde la oscuridad. Los intentos de expulsar o silenciar a la entidad, a través de oraciones, salmos, visitas de predicadores, parecían, en el mejor de los casos, provocar pausas breves. En el peor, desencadenaban respuestas sarcásticas de la voz, que demostraba conocer de memoria las mismas escrituras que se utilizaban contra ella. En este punto de la historia, los testigos que más tarde compartirían sus recuerdos coinciden en un matiz clave. La sensación de que la entidad no actuaba de manera aleatoria. Sus intervenciones parecían calculadas para erosionar la autoridad de John Bell, exponer la vulnerabilidad de Betsy y alimentar el miedo colectivo. No era un ruido ciego. Era una presencia que seleccionaba objetivos y tiempos. Mientras la casa se convertía en escenario de ese asedio invisible, Red River seguía siendo, en la superficie, una comunidad de agricultores que trabajaban sus campos, asistían a la iglesia y pretendían mantener una normalidad que ya no existía dentro de esas paredes de madera. Esa tensión entre apariencia y terror cotidiano es el contexto en el que se prepara el tramo siguiente de la historia. El momento en que la enfermedad de John Bell, las decisiones de Betsy y el discurso de la entidad convergen en un desenlace que Tennessee no olvidaría.
La bruja de Belle, parte 2. Tras años de ruidos, golpes y frases lanzadas desde la nada, la situación dentro de la casa de los Belle había dejado de ser un secreto local para convertirse en un punto de referencia en la región. Gente de condados vecinos se acercaba para oír a la bruja. Lo que empezó como una intimidad fracturada se transformó en espectáculo, en una atracción macabra que alimentaba la curiosidad tanto como el temor. John Belle, mientras tanto, ya no era el agricultor robusto que había probado su resistencia en los campos. Sus crisis físicas se volvieron más frecuentes y más visibles. Había días en los que la mitad de su rostro parecía dormida, colgando sin control. Otros en los que su lengua parecía negarse a colaborar, convirtiendo palabras simples en sonidos ininteligibles. Los dolores de cabeza eran descritos como ataques lanzados desde el interior del cráneo, súbitos y devastadores. La entidad no solo no disimulaba su papel en ese deterioro, sino que se adjudicaba el crédito. Delante de testigos, la voz afirmaba que lo estaba castigando, que le estaba retirando, poco a poco, la capacidad de hablar, de comer, de trabajar. Cada intento de oración o de defensa por parte de la familia desencadenaba respuestas cargadas de desprecio. Cuando algún visitante proponía que quizás todo era consecuencia de una enfermedad natural, la voz intervenía para burlarse de la hipótesis, como si necesitara dejar claro que aquello no era producto de procesos médicos sino de una voluntad hostil específica. Betsy, mientras tanto, era presionada desde 2 frentes. Por un lado, sufría las agresiones nocturnas, los tirones de cabello, los empujones, los golpes. Por otro, soportaba las opiniones del pueblo, que se habían vuelto más intrusivas a medida que el caso se hacía famoso. Todos tenían una opinión sobre lo que debía hacer, sobre con quién debía casarse, sobre si su eventual esposo sería capaz de soportar vivir bajo el mismo techo que la bruja. Cuando anunció su compromiso con un joven de la comunidad, la reacción de la entidad fue inmediata y violenta. Insultos dirigidos al prometido, amenazas veladas sobre lo que pasaría si la boda seguía adelante, episodios de agresión intensificados. En algunas versiones, se relata que la voz afirmaba que nunca permitiría esa unión, que la rompería aunque tuviera que hacerlo a golpes. La presión psicológica fue escalando. Un compromiso que debía ser motivo de alegría se convirtió en otro escenario de hostigamiento. Los rumores crecieron. Se cuestionaba la cordura de Betsy, la responsabilidad de John, la seguridad de cualquiera que se acercara demasiado a la familia. Finalmente, el compromiso se rompió. Oficialmente, por decisión de los involucrados. Extraoficialmente, bajo la sombra de una presencia que todos habían escuchado en más de una ocasión. Ese episodio reforzó la percepción de que la entidad no solo podía golpear y hablar, sino también intervenir en decisiones vitales. No se limitaba a atormentar físicamente. Reorganizaba destinos. Con el padre en declive y la vida de la hija mayor colapsando bajo escrutinio público, la historia se encaminaba hacia un punto de no retorno. Ese punto llegó en invierno. El frasco negro a finales de 1820, la salud de John Belle atravesaba su peor momento. Pasaba más tiempo en cama que de pie. Su medicación, rudimentaria según los estándares actuales, consistía en preparados que la familia administraba siguiendo las recomendaciones de los pocos profesionales disponibles en la zona. Frascos pequeños, mezclas caseras, remedios que aspiraban a aliviar aunque fuera parcialmente sus síntomas. Una mañana, la familia encontró algo anómalo en la mesa junto a la cama. El frasco habitual de medicina no estaba. En su lugar, había una botella de cristal diminuta, casi vacía, con restos de un líquido negro, espeso, que desprendía un olor penetrante. Nadie en la casa reconocía su origen. La versión que se consolidó con el tiempo describe una escena específica. Uno de los hijos de John, desconfiando del contenido, decidió probarlo en un animal antes de permitir que su padre lo ingiriera. Puso unas gotas en la boca de un gato. El animal convulsionó y murió casi de inmediato. El silencio posterior, cargado, fue roto por la voz. Desde un punto indeterminado de la estancia, el timbre femenino y ronco se impuso. Yo se lo di anoche. Yo lo maté. La frase, en sí misma, no aportaba información técnica sobre la sustancia. No explicaba composición ni método. Pero en una casa en la que cada golpe y cada dolor habían sido asociados a esa presencia, la confesión bastó para cerrar el relato. John Belle fue encontrado muerto en su cama. No hubo autopsia que hablara de venenos identificables, ni informe médico que contradijera la versión sobrenatural. Lo que hubo fue una comunidad que ya llevaba años aprendiendo a ver la mano de la bruja en cada anomalía. El entierro de John Belle no puso fin a las manifestaciones.
Durante el funeral, la entidad habría cantado, reído y lanzado comentarios insultantes sobre el difunto y sobre quienes lo despedían. No se trata de detalles verificables con criterios actuales, pero sí constantes en las narraciones que han llegado hasta hoy. La idea de una presencia que, aún después de consumar su amenaza, se permitía humillar a la víctima incluso en el momento de su despedida. Con el tiempo, la actividad dentro de la casa empezó a disminuir. La entidad, según se cuenta, anunció que se retiraría por un periodo prolongado, pero no definitivo. Algunas versiones hablan de una promesa concreta: volver 107 años más tarde para visitar a un descendiente de la familia. Ecos en el siglo XX, cuando se cumplió el plazo simbólico de los 107 años, a comienzos del siglo XX, Tennessee era un estado muy distinto. La guerra civil había pasado, el país se había industrializado, y el paisaje de Red River ya no era el mismo que conocieron los Bell. Sin embargo, la historia de la bruja no se había extinguido. Había circulado de boca en boca, transmitida en reuniones familiares, fogatas y noches de tormenta, esperando el momento adecuado para fijarse por escrito. Ese momento llegó cuando cronistas locales y autores interesados en el folclore decidieron recopilar testimonios y organizar la historia en forma de libro. Es en ese proceso cuando la bruja de Bell dejó de ser solo un relato oral de Tennessee para convertirse en uno de los casos de embrujamiento más documentados de Estados Unidos, según afirman algunos divulgadores. La distancia temporal, sin embargo, planteaba un problema evidente. Casi ninguno de los protagonistas originales estaba ya con vida. Lo que se recogía eran recuerdos de segunda o tercera mano, relatos familiares, reconstrucciones a partir de diarios y notas fragmentarias. Eso abrió la puerta a algo inevitable: la mezcla de hechos y adornos. Autores posteriores añadieron detalles dramáticos, diálogos completos, escenas que difícilmente podrían haber sido recordadas con tanta precisión después de tantas décadas. La figura de la bruja fue consolidándose como un personaje casi literario, con personalidad definida, gustos, odios y una capacidad de conversación que la acercaba más al papel de antagonista en una novela que al de un fenómeno inasible. Ahora sí, incluso los estudiosos más escépticos reconocen un núcleo duro de coincidencias. Una familia específica, en un periodo concreto, en una zona delimitada, reportó durante años golpes, voces y agresiones que no encontraron una explicación sencilla dentro de las categorías de la época. Más allá de los añadidos, ese núcleo fue suficiente para sostener la leyenda. Mientras tanto, el lugar físico asociado a la historia empezaba a adquirir su propia identidad. La cueva y el turismo del miedo en las tierras, una lectura fría de la leyenda visto desde la distancia, sin necesidad de tomar partido entre creyentes y escépticos. El caso de la bruja de Bell se puede descomponer en varias capas que conviven. La primera capa es la del contexto histórico. Red River era una comunidad rural profundamente marcada por la religión. Las explicaciones sobrenaturales no solo eran aceptadas, sino esperadas. Cuando algo escapaba a la comprensión inmediata, una enfermedad súbita, un accidente, una desgracia económica, la idea de intervención divina o demoníaca ofrecía un marco narrativo coherente. En ese entorno, una serie prolongada de ruidos y agresiones físicas encontraba rápidamente su lugar bajo la etiqueta de ataque espiritual. La segunda capa es la de la dinámica familiar y comunitaria. La concentración de la actividad en torno a Home Bell y Betsy apunta a zonas de tensión que podrían haber existido incluso sin fenómenos paranormales. Un padre cuya autoridad es cuestionada, una hija cuya vida sentimental se convierte en asunto público, una estructura doméstica en la que la violencia, verbal o física, podría haber estado presente aún antes de que la voz aprendiera a usar los muros como caja de resonancia. En este plano, la bruja puede ser leída como la personificación de conflictos no nombrados. La tercera capa es la de la construcción del relato. Décadas de repetición oral, seguidas por la fijación escrita a manos de autores con interés narrativo, dieron forma a un expediente en el que convivencia de hechos y decorados es inevitable. El caso ganó cohesión al precio de volverse, también, más literario. Cada nuevo libro, cada nueva película, cada nuevo video añade énfasis en determinados aspectos y diluye otros, reforzando la idea de una entidad hábil con la palabra, cruel pero inteligente, que disfruta humillando a sus víctimas. La cuarta capa es la económica y cultural. La transformación de la granja y la cueva en atracciones turísticas no es un accidente. Responde a una lógica en la que el miedo se convierte en producto. Lo que empezó como la crónica del colapso de una familia es hoy un itinerario de fin de semana, un escenario para fotografías y un contexto perfecto para voces en off y efectos de sonido.
Aceptar estas capas no obliga a negar ni a afirmar la existencia literal de la bruja. Lo que sí deja claro es que, más allá de lo que ocurrió o dejó de ocurrir en aquellas habitaciones de madera, la figura de la bruja de Belle ha servido durante generaciones para articular temores concretos. Miedo a la enfermedad, a la ruina, al juicio social, al castigo por conflictos nunca resueltos. Conclusión. La voz que permanece en la versión más difundida de la leyenda, la entidad se retiró tras cumplir su objetivo principal. Ver a John Bell muerto y a Betsy sin el futuro que parecía tener asegurado. Lo hizo dejando la puerta entornada, prometiendo posibles regresos. Esa promesa se ha cumplido de forma simbólica. Regresa cada vez que alguien cuenta la historia, cada vez que un guía turístico apaga las luces dentro de la cueva para describir los golpes en las paredes, cada vez que una voz sin imagen narra frente a una pantalla lo que se dice que sucedió en Red River. En la superficie, la granja de los Bella no existe como en 1820. Las tablas originales desaparecieron, los objetos se dispersaron, las generaciones se sucedieron. Pero en el imaginario colectivo, la casa sigue en pie, congelada en el momento exacto en que alguien encontró a John Bell inmóvil junto a un frasco de líquido negro, y en el eco de una frase que nadie supo de dónde venía. Desde una perspectiva fría, la historia recuerda algo incómodo. Que una comunidad entera puede aprender a escuchar una sola voz por encima de todas las demás, aunque esa voz no tenga cuerpo. Que puede aceptar como inevitable el sufrimiento de algunos si eso le permite mantener un relato compartido sobre el bien, el mal y el castigo. Para quienes se acercan a este caso, buscando solo un susto, la bruja de Belle ofrece su repertorio. Golpes, risas, insultos, amenazas, frases bíblicas dichas al revés. Para quienes miran más allá, deja otra cosa. La imagen de una familia aislada en una casa de madera, rodeada de vecinos que escuchan, opinan, juzgan, pero que no siempre son capaces de nombrar la raíz de lo que está destruyendo a los suyos. El archivo que se abre con esta historia no se cierra con el fin de la actividad paranormal. Permanece como advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando se dejan crecer los miedos sin nombre, hasta el punto en que solo pueden soportarse atribuyéndolos a una bruja. La narración de este caso se presenta en tercera persona, sin afirmaciones concluyentes sobre lo invisible. El canal recoge los datos, la tradición y las consecuencias, y deja que cada oyente decida qué pesa más. La posibilidad de un ataque sobrenatural sostenido durante años o la certeza de que, bajo cualquier explicación, hubo víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de contar su versión sin ser interrumpidas por una voz que no tenía rostro. Quien elige seguir explorando historias como esta entra, a su manera, en esa casa silenciosa de Tennessee. Cruza el umbral, escucha, evalúa. Y sale con una conclusión propia, distinta o no de la comunidad que, hace más de 2 siglos, aprendió a llamar bruja de Bella aquella